comunicación los que están detrás de todas estas trafacías, sino también hay otros actores que ojalá la Fiscalía, la Contraloría General del Estado pueda dar con todos ellos, porque la contratación pública es un proceso, es un procedimiento, es decir, no es cuestión de que una o dos personas se pongan de acuerdo para sacar a licitación, contratación directa, emergencia, etcétera, todos estos procesos, de tal manera que ojalá el CERCOF es un ente de control previo y concurrente, pero hay que entender que las transacciones que se llevan a cabo por todos los diferentes o estamentos públicos, sean estos municipales, provinciales, Poder Ejecutivo, ministerios, subsecretarías, es tan amplio que definitivamente ni teniendo todo un ejército se podría hacer un control de toda esta documentación, de todos estos procesos, de tal manera que el CERCOP en su momento lo que hace de un determinado puente, de una determinada carretera, vía, asfalto, lo que sea. Y también procede exactamente lo mismo cuando se intenta adquirir medicamentos. Hay una tabla que rige, en este caso, los precios de los medicamentos, pero cuando los términos de referencia son establecidos en términos muy altos, lo que hace el proveedor es dar a conocer que tiene esos productos a los precios que está requiriendo, en este caso, la entidad. Cuando una entidad propone, por ejemplo, en una aspirina, voy a poner el ejemplo, que podrá costar en una farmacia 25 centavos, y en los términos de referencia de diferentes empresas, de diferentes proveedores, que me dan cuenta de cuál es el valor de la aspirina en este caso. Pero si se ponen de acuerdo entre 3, 4 proveedores y dicen, bueno, en esta... Ingeniero. Sí, definitivamente usted tiene que entender que esto es en doble vía, no solamente son servidores públicos, aquí también hay empresarios privados, malos empresarios privados que han hecho de la contratación pública lastimosamente su botín. Esto hay que ser absolutamente claro, y a esas personas, a esos representantes, hay que perseguirlos con toda la fuerza de la ley. Nosotros por eso indudablemente estamos insistiendo permanentemente en nuestros espacios como colectivos ciudadanos en acción, que el accionar de la sociedad civil debe estar enfocada hacia todas estas actividades. Por eso, ¿qué es lo que hemos propuesto permanentemente? Que si, por ejemplo, el municipio de Riobamba quiere hacer una contratación, y podríamos hablar de montos, porque seguramente hay montos que en algunos casos no pueden ser o no son muy importantes, aunque todo recurso público es importante, pero por la cantidad de compras que se pueden hacer, el que se establezcan comisiones o que se integre la sociedad civil, representantes. Por ejemplo, si yo voy a hacer en un barrio una escuela, ¿por qué no invitar a que un padre, una madre de familia, un representante de los beneficiarios, conjuntamente con profesionales del área, del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles, de los abogados, de especialistas en algunos temas de Los ingenieros utilizados, estarían destinados, por ejemplo, a que se pueda adquirir una vivienda barata, a que se pueda acceder a un espacio para que la familia viva dignamente, pero como lastimosamente todos esos recursos se han ido feriando, no en este gobierno, no en el gobierno de Correa, desde anteriormente. Lo que pasa es que hemos visto que en estos últimos 12 años, en la época de Correa y en la época de Moreno, no es que se han ido llevando los capillos, se fueron llevando los capillos, el santo y la limosna, de tal manera de que debe importarle a la ciudadanía de que todos estos actos de corrupción tienen una repercusión directa sobre su economía. ¿Qué es lo que está pasando en la seguridad social? Cientos de miles de jubilados o de personas que desearían acceder a una mejor calidad en el servicio o la seguridad social no lo pueden acceder porque falta recursos que lastimosamente se han ido llevando por miles de millones, no son cientos. Los sagrados recursos públicos, así sea un dólar, deben ser administrados eficientemente, pero lastimosamente cuando no existe la voluntad política, pero también cuando existe el desinterés
interés de la sociedad civil, de la población, en este caso de votar por los mismos de siempre o por no hacer una reflexión en cuanto a que las personas que van a ser sus representantes en los próximos 4, 8 años, 12 años, como ha sucedido en muchos de los casos, no tienen una hoja de vida transparente, no tienen moral, no tienen ética, su comportamiento al interior mismo de su actividad privada, dentro de sus hogares, no es la más recomendable, peor en la actividad pública, y votan por los mismos de siempre. Estas son las consecuencias, de tal manera que aquí hay una corresponsabilidad de quienes han elegido y de que inclusive develándose todos estos actos de corrupción, vemos que todavía siguen teniendo un soporte, continúan teniendo un respaldo minoritario, pero sin embargo respaldo de todas estas personas que tantísimo daño le han hecho mal al país, no solamente en los últimos 12 años, sino en los próximos 30 años que probablemente nos va a durar esta crisis. Ahora, ingeniero, hay muchas garantías también dentro de la Constitución, del Código de la Democracia, que está en vigencia a nivel de nuestro país, y allí hay un capítulo que señala, especialmente a quienes fueron elegidos a través del voto popular, que los ciudadanos pueden pedir la revocatoria del mandato. ¿Cuándo es procedente este tipo de pedidos? ¿Cuándo la ciudadanía, a través de su gestión propia y nuevamente de una consulta popular, puede decir a cualquier funcionario de elección popular: hasta aquí llegaste, no cumpliste, no has hecho nada por la colectividad y tienes que irte a tu casa, ingeniero? Sí, como usted claramente lo ha señalado, existe en varios cuerpos legales, en este caso el Código de la Democracia y algunas otras leyes secundarias, en el tema de participación ciudadana, hay una reglamentación específica para el tema de la revocatoria de mandato, pero yo le consulto a la ciudadanía esta posibilidad que tiene el ciudadano organizado no se ha puesto en práctica como debería de ser. La revocatoria de mandato transcurre o es vigente a partir del primer año de gestión y hasta el último que le antecede, es decir, habría 2 años aproximadamente para pedir la revocatoria de mandato en un periodo de 4 años. Pero en este caso, la disyuntiva que nosotros ponemos a esta herramienta es la que hemos estado comentando anteriormente. Si no hay una sociedad civil organizada, si no hay ciudadanos, padres, madres de familia, estudiantes, trabajadores, las personas que se interesen por estos temas de carácter público, que como hemos dicho tienen una incidencia directa en el desarrollo, en la economía de un cantón, de una ciudad, de una provincia y del país, definitivamente no pasa absolutamente nada, porque además hay que pensar que esta revocatoria de mandato no solamente lo que exige es organización de parte de la sociedad civil, sino también algunos recursos económicos que probablemente se le dificulta al ciudadano común y corriente que no tiene los recursos necesarios para poder, por ejemplo, reunir todas las firmas que son necesarias para poder convocar, en este caso, si hablamos de un cantón, a una especie de consulta para que le revoquen el mandato al alcalde, concejales o en el caso de una provincia, a un prefecto. Bueno, en este caso, ingeniero, ¿cuáles podrían ser causales para pedir una revocatoria de mandato? Bueno, en este caso es bastante clara, el Código de la Democracia establece que cuando usted se presenta como candidato a un puesto de elección popular, en este caso sea un alcalde, prefecto, concejales, juntas parroquiales, usted se inscribe con un plan de trabajo en el Consejo Nacional Electoral. Hablando de el actual alcalde, que nos compete hablar aquí del Cantón Riobamba, porque no sería la única propuesta de campaña a la cual no ha cumplido. Se habló también incluso de la creación CNT. Ese estudio no existe. También se solicita que exista un estudio, un análisis de la empresa eléctrica para ver la capacidad de carga, etcétera. Ese estudio tampoco
tampoco existe. Se presentó, sí, inicialmente, pero la empresa eléctrica le hizo una cantidad de observaciones que, en pocas palabras, y voy a referirme en los mismos términos que se refirió el técnico cuando tuvo la gentileza de hablar con nosotros, y dijo, ese estudio es una mamarrachada, no funcionaría para absolutamente nada. Pero también exigía, en este caso, un análisis de riesgos de parte del Cuerpo de Bomberos, que tampoco existía. Ese documento nosotros tenemos desde el Cuerpo de Bomberos, que dicen que no ha ingresado. También exigía de parte de la empresa de agua potable un estudio respectivo de la empresa de agua potable, porque hay que entender que era toda una mega infraestructura, y si no hay el conocimiento, no hay el estudio técnico respecto, por ejemplo, aguas servidas, dotación de agua, porque hay que entender que ahora, después de 3 años que se recibió esa consultoría, ya la realidad ha cambiado, ya no es la misma. Ese estudio del agua potable, hasta ahora no nos dan una respuesta, pese que hemos insistido por 2 ocasiones, ya más de 4 meses. Entonces, cuando se recibe un estudio sin todos los análisis técnicos, y usted entenderá, cuando quiere construir una casa debe tener pues los planos eléctricos, por dónde va el agua potable, por dónde van los sistemas de seguridad. Nada de eso tiene. Por eso la pregunta es que nosotros, ¿cómo es que se recibió esta consultoría sin todos esos elementos técnicos? Se pagó esa consultoría, y lo más lamentable es que inclusive así se hayan hecho las correcciones del caso después de 3 años y un poco más que ya ha pasado desde la recepción definitiva, ya la realidad no es la misma, y eso lo establecen los mismos técnicos de la empresa eléctrica, los mismos profesionales del municipio de Riobamba, que así esté esa consultoría recibida, lamentablemente el espacio o los espacios en donde se pudieran hacer tienen otra realidad, razón por la cual no se podría implementar. Eso es motivo de una glosa, eso es motivo de una sanción administrativa que podría causar una destitución desde el punto de vista legal. Muy bien, son las 9:35 a.m, estamos llegando a la parte final de este su informativo Transparencia. Ingeniero, también queremos agradecerle por el tiempo que nos ha entregado para orientarnos en estas temáticas aquí en la ciudad de Riobamba, al alcalde, a los concejales, porque si hablamos de los señores concejales, muchos de ellos ni